Comunicación asertiva y efectiva. La comunicación efectiva es aquella en la que conseguimos transmitir el mensaje de una forma entendible y muy clara para el receptor, sin provocar dudas, confusiones o posibles interpretaciones equivocadas. Algunas de las claves para conseguirla son las siguientes. Mantener el contacto visual. Es fundamental a la hora de comunicar, pero hay que saber cómo hacerlo. Lo más recomendable es sostener la mirada de manera natural, mostrando cierto interés, pero nunca hacerlo de forma forzada ni por obligación. Tampoco es recomendable mantener el contacto visual de manera prolongada, pero mientras dure, debe ser honesto. Por el contrario, evitarlo del todo dará un mensaje de falta de seguridad, de interés o incluso de sinceridad, provocando un efecto negativo en el receptor. Utilizar el lenguaje corporal. La comunicación que realizamos a través de nuestro cuerpo tiene una gran influencia en las relaciones sociales y es el perfecto espejo de las emociones. A partir del lenguaje corporal, damos señales que pueden ser interpretadas de diversas formas. Quizás puedas recordar a alguna persona que desde que la conociste no te transmitía confianza. Esto generalmente se debe a que existe una contradicción entre lo que comunica verbalmente y lo que dice su lenguaje corporal. En otras ocasiones puede pasar lo contrario, que conozcamos a alguien que tenga su lenguaje corporal y su comunicación verbal coordinadas y nos transmita buenas sensaciones. Es por eso que debemos cuidar los gestos, las expresiones y los movimientos del cuerpo para que acompañen y se correspondan con el mensaje verbal, es decir, que tengan coherencia. Emplear un mensaje claro y conciso. Hay una regla en la comunicación que dice, menos es más, lo que quiere decir que mientras más claro y conciso sea nuestro mensaje, más fácil será que se lo comprenda bien. Que el mensaje sea claro significa que no hay que interpretar ni leer entre líneas. Para que sea conciso, es necesario ir al grano, es decir, enfatizar la parte importante y relevante de lo que queremos decir y hacerlo de la forma más breve posible y sin redundantes. Para conseguirlo, se recomienda utilizar un vocabulario preciso, fácil de entender, que no sea enrevesado, ambiguo ni muy técnico. Claro, a menos que estemos en un mismo grupo social o profesional en donde podamos compartir una jerga. Mantener una afinidad elevada. Hacer un halago o decir frases de aprobación van a reforzar el mensaje que queremos transmitir, lo van a enriquecer y se va a elevar la afinidad en la conversación. Son como palabras mágicas porque logran que captemos la atención del receptor. Pero también es importante considerar que deben ser sinceras, por lo que debemos encontrar aquello que en verdad nos nazca decir. De lo contrario, se notará que es falso. Algunos halagos como, eso es estupendo, me parece perfecta tu propuesta, estoy totalmente de acuerdo contigo, genial, refuerzan nuestro discurso, así que haz la prueba. Siempre tener presente el contexto. Es muy importante que tengamos muy en cuenta este elemento, ya que nos dará muchas pistas de cómo encaminar nuestro discurso. El número de personas al que me dirijo, el lugar en el que me encuentro, posibles interferencias que puedan darse, entre otras cosas. No es lo mismo dar una conferencia en nuestro lugar de trabajo que hacerlo en una reunión social o ante posibles financiadores de nuestro proyecto de emprendimiento. Emplear el tono de voz adecuado al contexto. Es otra de las claves que debemos tener en cuenta cuando transmitimos nuestro mensaje, ya que este deberá ir acorde a la audiencia y al énfasis que queremos darle a ciertas partes de nuestro discurso, además de no caer en la monotonía. Por lo tanto, el tono de voz no debe ser el mismo siempre, sino que va a depender del tipo de comunicación que se establezca, del contenido concreto del mensaje y de la situación en la que nos encontremos. Otra de las cosas que debemos considerar al comunicarnos es respetar los silencios durante la conversación, ya que de no hacerlo
puede denotar falta de seguridad e incluso nerviosismo. Tener una alta empatía. Ponernos en el lugar del otro cuando comunicamos un mensaje es una condición indispensable para poder comprenderlo. No todos somos igual de empáticos, pero esta habilidad la podemos ir adquiriendo si tomamos conciencia de nuestra forma de ser. Cuando la utilicemos, nos daremos cuenta de la fluidez en la comunicación, ya que ésta mejorará de forma considerable. Y gracias a la empatía, se crea un clima más positivo de entendimiento y confianza, que hace parecer al emisor más cercano y atento. Además, al considerar los tonos emocionales de las personas, que aprendimos cuando hablamos de la inteligencia emocional, podemos entender su comportamiento y también saber llegar con nuestro mensaje. Escuchar de manera activa. Otra frase bastante común en nuestro medio es que tenemos 2 orejas para escuchar más y hablar menos, lo que significa que es fundamental no solo hablar y oír, sino también saber escuchar. Es decir, comprender lo que la otra persona nos quiere transmitir. Un error bastante habitual es hacer monólogo, en vez de dialogar a la hora de entablar una conversación. Seguramente recordamos algunos casos en los que esto nos ocurrió, sea porque alguien lo hizo con nosotros o nosotros se lo hicimos a ellos. Esto ocurre porque tendemos a hablar sin escuchar lo que el otro nos dice, demostrando poco o nada de interés. Por tanto, es importante que intentemos escuchar activamente el mensaje que otras personas nos quieren transmitir para conseguir una comunicación efectiva. Respetar los turnos. Esto va muy de la mano con el punto anterior, puesto que el respetar el momento de la intervención de los demás nos da la oportunidad de escucharlos. Sin embargo, así como es importante escuchar, también es fundamental hacerlo sin llegar a interrumpir los turnos y los tiempos que la otra persona emplea para transmitir sus ideas. Cuando no se respetan, además de ser un acto de mala educación, todo deja de fluir y la comunicación se torna incómoda, lenta, desagradable y nada efectiva. Para evitar esto, es necesario esperar a que la otra persona haya terminado de hablar para hacer nuestro aporte. A veces puede resultarnos difícil, ya conocemos nuestro temperamento y personalidad, pero también hemos visto la importancia de desarrollar nuestra inteligencia emocional para poder conseguirlo. Demostrar interés. Hacer y devolver preguntas, así como parafrasear con la persona o personas a quienes nos estamos dirigiendo, también demuestra interés, genera empatía y facilita la escucha activa. Además, cuando parafraseamos, estamos organizando las partes del contenido del mensaje, lo que facilita su comprensión. Poner en práctica estas 10 claves nos permitirá ir descubriendo nuevos resultados en la comunicación con quienes nos rodean. Mucho más en el desarrollo de un proyecto de emprendimiento en el que debemos saber llegar con nuestro mensaje. Ahora, hemos hablado sobre las formas en que podemos lograr una comunicación efectiva, pero ¿qué es la comunicación asertiva? En realidad, todos los puntos que hemos abordado son parte de la comunicación asertiva, al ser necesario aplicar la inteligencia emocional para que los elementos de la comunicación no verbal puedan complementar el mensaje y no dificultarlo. Pero hay otros elementos para que la comunicación sea asertiva y consisten en la capacidad de expresar nuestros sentimientos, ideas u opiniones de manera confiada, clara y partiendo del respeto. Es decir, es un estilo de comunicación directa, honesta, abierta, pero no amenazante ni defensiva. Quien logra comunicarse de esta manera aboga firmemente por sus derechos, necesidades y puntos de vista sin violar los derechos de los demás. La meta es lograr que los demás comprendan plenamente nuestras necesidades y emociones al expresarlas. Consejos para comunicar asertivamente. Este estilo de comunicación juega un papel fundamental
para tener una relación saludable con las personas que nos rodean, por lo que ser asertivo es indispensable en el desarrollo de nuestro proyecto de emprendimiento. Por eso vamos a ver algunos consejos para desarrollar esta necesaria capacidad comunicativa. Comunicar sin juzgar. Es necesario que al momento de comunicarnos separemos nuestros prejuicios de nuestros comentarios y opiniones, procurando ser lo más objetivos posible acerca de lo que comentamos. Si nuestro receptor percibe un juicio de nuestra parte, es muy probable que deje de escucharnos o se ponga a la defensiva de inmediato. Por ejemplo, si al contarnos alguna anécdota y expresarnos lo que esta persona está sintiendo, le respondemos con comentarios como «me parece que estás exagerando» o «seguramente entendiste mal», enseguida provocaremos que se bloquee y ya no se sienta lo suficientemente cómoda para seguir contándonos cómo se siente. Además, que puede sentirse invalidada o ponerse a la defensiva. Identificar y expresar nuestros sentimientos. En muchas ocasiones, la información que recibimos, la que poseemos acerca de la misma y la interpretación que le damos puede ser incorrecta. Lo único que es indiscutible son nuestros sentimientos, es decir, lo que esa información, opinión o interpretación nos hace sentir. La clave, por tanto, es describir nuestras sensaciones internas y no quedarnos en la explicación de pensamientos o interpretaciones. Un ejemplo de esto está cuando le decimos a nuestro jefe comentarios como «me enfada el que no sean valorados mis méritos», debido a que es una interpretación personal que podría estar equivocada, por lo que resulta mejor decirle «siento que no se me está dando el mérito por mi trabajo», ya que esto no es una interpretación derivada de los sentimientos, sino los sentimientos mismos. De este modo, el mensaje llegará de mejor manera. Encontrar nuestra necesidad no satisfecha. Nuestros sentimientos son creados por necesidades. Nos sentimos bien cuando nuestras necesidades están cubiertas y mal cuando no lo están. Continuando con el ejemplo anterior, si nos enfada que alguien se apropie de nuestros méritos o no se nos recompense lo suficiente, tal vez nuestra necesidad sea sentirnos reconocidos. Viéndolo de otro modo, cuando no entendamos los motivos de alguien para hacer o decir algo, tratemos de analizar y descubrir qué necesidad es la que intenta cubrir. Hacer una petición asertiva y concreta. Este último consejo consiste en comunicar de manera clara qué es lo que queremos de los demás, de modo que en primera instancia debemos identificar qué lograría satisfacer nuestra necesidad no cubierta. Por otro lado, siempre busquemos comunicar lo que sí queremos en lugar de lo que no. Por ejemplo, si en nuestro curso solemos tener un estudiante que acostumbra llegar tarde, podríamos decirle: ¿cómo crees que puedo conseguir que llegue 5 minutos antes a las clases? En lugar de no me gusta que llegues tarde. De esta manera, expresamos qué es lo que esperamos de esa persona, sin que se sienta atacada o que parezca una exigencia. Ventajas de una comunicación asertiva. Autoconfianza. La baja autoestima nos hace creer que tenemos que someternos y estar por y para los demás. Una actitud asertiva nos permite decir lo que pensamos, recuperando el control de las situaciones. Empoderamiento. La asertividad nos ayuda a sentir que tenemos el poder y la capacidad de decidir de manera autónoma, reconociendo nuestro derecho a expresarnos con autodeterminismo, es decir, sin depender de los demás. Gestión de emociones. Ser asertivo impide que guardemos para nosotros todo aquello que queremos expresar. Por tanto, si atendemos nuestras emociones, podemos comunicarnos mejor y mejorar las relaciones interpersonales. Resolución de conflictos.
La asertividad nos permite expresar nuestras necesidades de manera clara, lo que a su vez contribuye a la identificación y resolución de conflictos de manera oportuna, evitando que los problemas se magnifiquen. Con lo que hemos visto, podemos afirmar que la comunicación asertiva es un tipo de comunicación efectiva y eficiente, que nos permite expresarnos clara y abiertamente, pero de manera respetuosa y sin buscar conflicto. Un último punto que debemos considerar es que en caso de encontrarnos en el rol de receptores dentro del ciclo de comunicación, debemos escuchar lo que un emisor nos quiere transmitir de manera asertiva, sin tomarlo como algo personal. Hacer este ejercicio también contribuye a nuestra asertividad, de tal modo que podemos darnos cuenta de cómo esta habilidad nos ayuda a mejorar la comunicación con los demás, lo que resultará en un mayor éxito dentro del trabajo colaborativo y del desarrollo de nuestro proyecto de emprendimiento.